Hola novatos, hoy vengo a resolveros una duda que me preguntáis muchísimo. Cuando llega un semáforo, ¿me dejo la primera preparada o pongo punto muerto? Bienvenidos a Probar la Primera, ¡comenzamos! Hola, soy Eden10 y si vengo a resolveros esta duda que me preguntáis mucho tanto por privado como en los comentarios de todas las redes sociales. ¿Qué es mejor, dejarnos la primera preparada cuando llegamos a un semáforo para estar preparados para volver a salir, o dejar el punto muerto y descansar un poquito nuestra pierna o los mecanismos del embrague? Digamos que las dos cosas tienen sus pros y sus contras. ¿Qué tiene a favor dejar la primera preparada? Está claro que nos podría venir algo bien cuando estamos en una prueba de circulación, ¿no? Cuando se nos ponga el semáforo en verde y poder reanudar inmediatamente nuestra marcha. Pero digamos que no es algo relevante salir corriendo cuando el semáforo se ponga en verde. Tenemos nuestro tiempo, como todos los conductores del mundo, de pisarle el embrague, poner la primera y sacar el vehículo. Así que no es algo que os debiera preocupar en vuestra prueba de examen. Luego os daré algunos tips para que no tardéis en salir cuando salís desde el punto muerto. Y luego, algo que mecánicamente no es bueno es tener el pedal del embrague pisado a fondo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro coche cuando hacemos eso? Desgastamos un poquito los cojinetes del embrague, y también puede ser que cuando llevamos mucho tiempo manteniendo el embrague no lo tengamos pisado a fondo y generemos fricciones en los discos de embrague, con lo cual generamos un desgaste completamente innecesario. Así que lo mejor para nuestro vehículo es, cuando lleguemos a un semáforo, poner nuestro punto muerto, descansamos el pie, hacemos que descanse también el mecanismo del embrague al estar completamente acoplado, y así evitamos ese desgaste completamente necesario y el cambio de un embrague prematuramente. Y ahora, ¿por qué se enseña esto a veces en las clases prácticas? Se enseña para que el alumno, digamos, esté siempre preparado, esté siempre en guardia, esté siempre listo para salir. Pero si el profesor desde el primer momento enseña a poner punto muerto al alumno cuando se detiene un semáforo, se convertirá en una costumbre, en un hábito, y ya no genera ningún tipo de conflicto. El alumno lo tiene totalmente automatizado y no le va a costar nada hacerlo. Pero ahora vamos a ver todos estos pequeños tips en la práctica. Bueno, y aquí llegamos al primer semáforo, ¿vale? Llegamos, ahora mismo tengo segunda puesta, y ahí tenemos esas dos opciones que os he comentado, ¿vale? Habrá muchísimos alumnos o personas que ya se sacan el permiso de conducir que les han enseñado a tener la primera preparada y estás durante todo el semáforo con el embrague a fondo. Puede ser eso, que el pie se nos afloje un poquito y meterlo a fondo, lo levantemos un poquito y el coche haga una pequeña vibración, como está haciendo ahora. En ese caso estamos generando una fricción con el embrague, un desgaste, como os he dicho, completamente innecesario. Así que el embrague a fondo hace que esa fricción pues no se genere. Pero el mejor modo, que sería ponerme punto muerto, sacar el pie del embrague y ponerlo en el reposapiés. No lo llevaríamos encima del embrague, porque ese poquito que lo estamos pisando también puede hacer que el embrague esté un poquito desacoplado y también se genere una pequeña fricción. Así que el pie en el reposapiés, ponemos embrague a fondo, primera, y salimos con el vehículo. Entonces vamos a ver ahora cómo sería el buen hábito. Vale, ponemos nuestra segunda y vamos a ver pues que no nos coja algún semáforo o alguna detención de más de 5 o 6 segundos, ¿no? Yo también os aconsejo que cuando tengáis que detener vuestro vehículo, ya sea no solo en un semáforo, sino por ejemplo cuando un vehículo está estacionando, cuando vemos alguna situación que se va a alargar un poquito más en el tiempo, en ese caso poner punto muerto es la mejor opción. Recordad que no estamos en una carrera, no tenemos prisa por salir, con lo cual tardar 2 segundos mientras pisamos el embrague, poner la primera, no nos genera ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, llegamos a un semáforo, vamos frenando, miramos el espejo, embrague a fondo. Cuando estamos completamente nidos o nos falta un poquito, ya ponemos punto muerto, sacamos el pie del embrague y ponemos ya el pedal en el reposapiés, dejando el otro pie en el freno, por seguridad y para que sí esas luces de nuestro vehículo de freno estén encendidas para más seguridad.
Ahora un buen tip que podéis tener en cuenta por si os preocupa tardar un poquito en salir es mirar el muñequito del peatón. Cuando empieza a parpadear, como es el caso ahora, ya pongo embrague, pongo primera y cuando se ponga en verde ya estoy preparado para salir, ¿vale? Es un buen tip porque hay veces que se nos puede poner el semáforo en verde, estar pensando en otra cosa y nos puede generar un poquito de tensión no tener la primera marcha. Pero si tenemos ese detalle en cuenta de buscarnos una referencia, como es este caso, la del muñequito del peatón, para prepararnos la primera, nos olvidamos ya de esos problemas. Y así, como os he dicho, llegamos a otro semáforo, frenamos, embrague a fondo, punto muerto, saco pie del embrague y el otro pie lo dejamos en el freno. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya sido útil y os haya sacado ya esa duda de, oye, tengo la primera puesta, tengo el punto muerto en los semáforos, porque hay veces que se cogen costumbres en clase que, digamos, se enfocan de cara a un examen, pero luego para la vida real, esa vida que viene después del examen, son cosas que no están bien. Así que, punto muerto, siempre en los semáforos. Un abrazo y nos vemos.